Palabra de Dios en mi ser, la voz del mundo y de la historia, la fe del hombre en su memoria, que espera una respuesta en mí. Feliz domingo para todos, queridos hermanos. Esta es una pequeña lección para el domingo 32 del tiempo ordinario. Estamos en el 32, 32 domingos, son 34, es decir, el año litúrgico se acaba y es natural que se haga un balance, un examen del camino recorrido, en este caso del discipulado, en este ciclo B con el Evangelio según San Marcos. A partir del capítulo 12, versículo 38, Jesús da una lección, da instrucción sobre el ser discípulo del reino. Para esto utiliza 3 personajes. ¿Quién es más parecido a un discípulo? ¿Los escribas, los ricos generosos o la viuda pobre? En estos 3 personajes, queridos hermanos, Cristo quiere confrontarnos para que verdaderamente seamos discípulos en su amor. Para esta lección comencemos entonces con la oración al Santo Espíritu. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y renovarás la faz de la tierra. Espíritu Santo, tú que inspiraste la Escritura y esta santa palabra, pues también danos la inteligencia de entenderla y de hacer la vida en nosotros. Amén. Comencemos, queridos hermanos, con paciencia esta lección. Ubiquémonos, Evangelio según San Marcos, capítulo 12, empecemos por el versículo 38. Dice el texto que Jesús daba una instrucción. Instrucción se dice en griego didaché. Didaché nos hace recordar una obra del siglo II que tenía catequesis, instrucciones. Incluso se nos dice cómo se celebraba la Eucaristía en el siglo II por los primeros cristianos. Eso es hermoso, eso es un testamento de cómo vivían los cristianos la fe. Didaché está emparentado con la palabra didascalo, que significa maestro, o didasco, que significa enseñar. Entonces Jesús es el maestro, didascalo, que da la enseñanza, didaché, y habla enseguida del primer personaje a analizar, los escribas. Y dice el Señor que guárdense de los escribas. En griego se dice blepo, guardarse. Blepo significa observar desde la distancia, tomar distancia. Es como decir, mira, ten cuidado con esto, fíjate en esto. En castellano sería, tengan cuidado con los escribas, mira, no lo hagan. No es de discípulos hacer esto, eviten este comportamiento. Pero ¿cuál comportamiento? Y empieza el Señor a enumerar. Les gusta pasear. En griego, ferifatein, que significa caminar en torno. Aquel que camina sin llevar una meta, sino que camina por caminar. De ahí viene la palabra peripatéticos en la filosofía griega, que eran aquellas filosofías o aquellos maestros que enseñaban caminando. Entonces, ferifatein significa eso, caminar por caminar. Entonces, dice el Señor, a ellos les gusta caminar. La traducción dice pasear, con un amplio ropaje. Ropaje, pues aquí en el griego del Evangelio dice estolais. De ahí viene la palabra estola, ese ropaje o esa prenda litúrgica que se pone el sacerdote en las celebraciones. Entonces Cristo lo que está diciendo es, a ellos les gusta caminar con esos grandes ropajes. Quiere decir, a ellos les gusta destacarse, sobresalir, hacerse visible. Aquí hay entonces una ostentación visual. Siguen los comportamientos. Dice que les gusta ser saludados en las plazas. Claro, donde hay más gente, ellos se presentaban. Si hay más gente, hay más reverencia. Pasemos al versículo 39 y dice que también les gustaba ocupar los primeros asientos. Les gustan los primeros puestos. En griego, en el texto griego dice protocatedria,
que significa, pues proto significa lo primero en enumeración, en importancia, y catedria pues viene de cátedra, que era el lugar donde se sienta una persona como el maestro. De ahí viene la palabra cátedra, el que enseña como maestro. De ahí viene la palabra catedral, donde está el puesto, el lugar del obispo para enseñar. Entonces, protocatedria significa que ellos buscaban los más importantes puestos, el principal, el que preside, el que es jefe. Entonces buscan lo más visible, la presidencia, el poder, la influencia. Aquí está la ostentación. ¿Dónde? Pues ellos buscaban los puestos en las sinagogas y en los banquetes. En los banquetes pues está el anfitrión, y aquellas personas allegadas al anfitrión se sentaban al lado de él. Entonces buscaban los primeros puestos o sentarse al lado de aquellos que eran importantes. En el versículo 40, entonces el Señor empieza a decir: devoran la hacienda de las viudas. En el griego del Evangelio dice catestiontes. Catá pues significa una acción de poder que viene de arriba hacia abajo, y estionte significa comer. Entonces, catestionte significa aquel que es poderoso en comer, que tiene ganas, que tiene un impulso de comer. Por eso al castellano se traduce como devorar, el que come con poder. ¿Y devoran qué? Devoran lo que tienen las viudas. En griego se coloca oikos, que es casa. Oikos significa casa. De ahí viene la palabra economía, pues manejar lo de la casa. Oikos, la casa. La casa era lo que le quedaba a las viudas. Y en la Biblia, la viuda, los forasteros y los huérfanos eran las personas más disminuidas, desprotegidas, débiles, necesitadas. Entonces devoraban las casas, lo que le quedaban a las viudas. Pues ellos se sentían en sus derechos, entre comillas derechos, por ser escribas. Pero Jesús da la instrucción. Jesús muestra en realidad cuáles son las motivaciones internas. Tienen apariencia de religiosidad, pero por dentro hay una avaricia de los bienes. Buscan su propio provecho. Y dice el Evangelio: socapa de largas oraciones. Eso que se traduce por socapa o sopena, profasei en griego, es un pretexto. O sea, ellos buscan con el pretexto. ¿Cuál pretexto? Largas oraciones. Entonces alargaban ese servicio de estar junto a las viudas para después ir pidiendo. Claro, me estoy demorando en esto, yo tengo que vivir. Le pedían donaciones y se iban adueñando, iban devorando la casa de las viudas. En nuestro medio puede ocurrir con estos charlatanes, con estos brujos incluso, y con dolor se puede decir que ministros o pastores religiosos empiezan a decir: no, mire, es que aquí hay que hacer un trabajo en esta casa. No, como pasó alguna vez que alguien llegó a visitar y miró la foto y bendijo la casa y todo, pero miró la foto y había una persona: ¿dónde está esta muchacha? No, ella no está aquí. Ah, bueno, esa muchacha le echaron brujería, hay que hacer un trabajo, vengo la otra semana. Entonces así alargan las visitas y así van alargando las donaciones, y poco a poco iban devorando los bienes de la viuda. Dice el Señor con fuerza, con dolor: estos tendrán una sentencia más rigurosa. La palabra sentencia aquí en el griego del Evangelio dice crima. Es la sentencia de un juicio. Viene del verbo también crino, que es juzgar, emparentada con esta palabra crisis, que son momentos de juicio, momentos complejos. Pero dice el texto que Jesús manifiesta que tendrán una sentencia más rigurosa. ¿Pero por qué? Porque hay una triple corrupción: la injusticia que despoja de sus bienes a los más necesitados como las viudas, la hipocresía y la apariencia, y el uso de la autoridad religiosa para validar esa injusticia y esa hipocresía. Esto es lo que le molesta a Cristo. Pasemos al versículo 41.
Dice el texto que Jesús se sentó frente al arca del tesoro y miraba cómo echaba la gente monedas en el arca del tesoro. Muchos ricos echaban mucho. Entonces, aquí aparece el segundo personaje que hay que analizar. Además de los escribas están los ricos. Y dice el Señor que echaban las ofrendas, muchos ricos, muchas ofrendas. Y esto tenía una particularidad. El arca del templo tenía una especie de recipientes de bronce con bocas en forma de trompetas. Y allí la gente echaba las monedas. Claro, si echaban muchas monedas, eran monedas que hacían ruido. Y si eran monedas de gran valor, más gruesa, más peso, entonces esas monedas hacían un ruido. La gente escuchaba la cantidad. Mucho ruido, muchas monedas, ha dado mucha ofrenda. Además entonces de la ostentación exterior de los escribas, ahora el Señor nos pone en guardia con la ostentación auditiva, el ruido del bien que se hace. Entonces queremos hacer el bien y hacemos ruido, hice esto, hice aquello. Es cierto que el Señor en el Evangelio de Mateo, por allá en el discurso de la montaña, dice que hagan esas buenas obras para que la gente viendo las obras pues den gloria al Padre que está en el cielo. Pero las obras son para eso, para dar gloria al Padre del cielo, no a nosotros que hacemos esa obra. Es ahí. Entonces corremos el riesgo de mostrar las obras para vanagloriarnos nosotros y no Dios. Entonces el Señor manifiesta eso. Jesús ve todo eso. Él también empieza a ver lo que otros no ven. Claro, la gente se queda escuchando el ruido de las monedas de los ricos, porque eran muchos ricos, muchas monedas. Pero pasemos al versículo 42, porque dice el texto que llegó también una viuda pobre. El Evangelio no solamente dice viuda, que era una persona necesitada, sino que dice pobre. Tojé. Tojé viene de tojos, que significa doblegado por la vida, oprimido por el poderoso, por las dificultades que tiene, está agachado. Entonces eso significa el pobre en el griego tojé. Entonces llegó esta viuda doblegada por la vida, podemos decir por los escribas que devoran su casa, por los poderosos. Y Jesús ve algo, o mejor dicho, en el silencio sabe escuchar la entrega de esta viuda. Aunque eran unas monedas pequeñas, las más pequeñas y las de menos valor que había, pues esta mujer no hacía tanto ruido. Es el silencio, es la entrega callada de esta mujer. Y este es el tercer personaje que Cristo nos propone para que miremos cuál es el comportamiento de un discípulo del reino. En el versículo 43 dice el Señor: entonces llamando a sus discípulos les dijo, amén, que se traduce al castellano, pues de verdad les digo. Jesús enseña, da la instrucción con una solemnidad, amén, en verdad les digo. Nos coloca entonces Cristo de frente ante la ofrenda silenciosa, la ofrenda que tocó el corazón de Cristo. Cristo ve los detalles pequeños. Esta viuda, esta pobre, esta doblegada, esta que ha sido desposeída, se ha desposeído ella misma. Lo repito, esta mujer que ha sido desposeída, ella se ha desposeído ella misma. Claro, porque a veces pensamos que porque no tenemos, no damos. Porque tenemos problemas económicos, no ofrendamos. Porque yo estoy es para que me den, escucha uno las frases. Pues esta viuda desposeída se ha desposeído ella misma. Por eso ella ha dado más. ¿Y por qué? Dice el versículo 48, el último versículo de esta lección, dice: pues todos han echado de lo que les sobraba. Se dice en griego periseuontos, quiere decir más que sobraba, es lo que sobreabunda. Ellos dieron de lo que sobreabunda. Ellos no fueron tocados, permanecieron iguales, dieron lo que les sobreabunda. Y dice el Señor que ella, en cambio, la viuda, echó todo cuanto tenía. Dice en griego
histeresios, de histerisis, que significa quedarse corto, que no alcanza. Cuando alguien dice, es que el sueldo no me llegó a fin de mes, quiere decir el sueldo no alcanzó, se quedó corto para este mes. Y dice el Señor, todo. ¿Todo qué? Bión, que significa vida. De ahí viene de la palabra bios, vida. No es el aspecto existencial, sino la vida, lo cotidiano, lo que nos mantiene en pie. Esta mujer no solamente dio unas monedas, dio su vida, no de lo que sobraba, sino de lo que necesitaba. Queridos hermanos, estamos en el capítulo 12. Ya en el capítulo 14 comienza en el Evangelio de Marcos la pasión de Cristo. Entonces en este relato, en estos tres personajes, sobre todo en el de la viuda, es donde podemos encontrar un paralelo con la entrega de Cristo. En la entrega de esta viuda pobre que la han desposeído y ella se ha desposeído, es el retrato de Cristo mismo, que se despojó de lo que tenía. Dice la carta a los Filipenses en el capítulo 2, que Cristo se despojó de sí mismo, de su condición divina. Kenosis se dice en griego, pues hasta la muerte y muerte de cruz. Cristo entregó su vida, porque no hay mayor amor que el que da la vida por sus amigos, dice Juan 15:13. La viuda entonces es ese retrato de lo que Cristo va a hacer después. La viuda dio la verdadera ofrenda, la verdadera entrega, la vida. Lo que Dios desea es eso de cada uno de nosotros, discípulos de Cristo, del que lo dio todo. Que a Él sea el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Si te sirvió esta lección, compártela con aquellos que están esperando esta palabra para ser tocados por el Señor de la vida. Muchas gracias. Feliz domingo. La luz para el hombre eres tú, la luz que iluminó la tierra. Yo soy un pobre que te espera,